Hola, ¿qué tal amigos de la Octava Digital? Gracias por acompañarnos en una entrevista más a través de la octava.com en nuestro canal de YouTube. Oigan, hoy tenemos la oportunidad de platicar con el senador Elí César Cervantes. Él es integrante de la Comisión de Defensa e integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Senador, ¿cómo estás antes que otra cosa? Muy bien, muy contentos de estar Muchas aquí con gracias. ustedes. Un espacio sin duda alguna de opinión y muy abierto. Sí, sin duda. Y justamente te molestamos, senador, por lo siguiente. Nos enteramos el fin de semana a través del periódico El Universal de una reunión que se ha interpretado como que se habría sido la comparecencia del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, que no quiso en su momento hacer en el Senado, pero a la que sí habrían ido un grupo de senadores, entre ellos tú, al campo militar Marte, o al campo militar número uno, perdón. Y entonces, pues esto genera un montón de dudas y de sospechas, y entonces primero quisiera preguntarte, senador, pues en el contexto de qué se da esta reunión, ¿sí fue como la comparecencia? ¿Finalmente les doblaron la mano, les doblaron las manos a los senadores y por eso mejor fueron ustedes, o qué pasó? No, para nada. Fue una reunión amigable, tenía como objetivo, sin duda alguna, ver el tema de los ascensos, que era lo que venía en puerta para el 20 de noviembre, y aprovechamos para tener el diálogo. Sin duda alguna, sí se tocaron muchos temas. Fue una reunión donde estuvo el secretario por más de 5 horas, estuvimos reunidos. Para nada fue que nos doblaran a nosotros las manos, ni nosotros a ellos. Fue una reunión amistosa, de aclaración, de plural, abierta. Se le hizo la invitación a todos los grupos parlamentarios. No estuvo el grupo plural por parte del Senado, en el Senado de la República, ni tampoco estuvieron algunos de los integrantes de otras bancadas. Pero fue un diálogo fraterno. Se explicó ahí en esa reunión el tema de la comparecencia, el por qué no habían asistido, el ciberataque, el proceso de si es militarización o no, y el tema del bicentenario del heroico colegio militar. A ver, pues vamos Y bueno, entonces lógicamente, y la parte de la promoción de los de los mandos. ascensos, claro. A ver, vamos entonces desgranando los temas. Primero, los asistentes, según la nota de la Universal, fueron integrantes de Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista. Faltó, como Es decía, correcto. el grupo plural. De ahí vamos bien. Sí, Ok. Luego, la sí es otra. correcto. Según lo que ha trascendido, se tocó el tema del hackeo de Guacamaya. ¿Qué pasó Sí, aquí? ¿Qué se dijo? ¿Qué les explicó el secretario? Y sobre todo, ¿qué inquietudes demostraron también ustedes como senadores? Porque, pues desde la opinión pública, generó alerta, alarma este hackeo. sí, sin duda alguna es un tema muy delicado. Nos estuvo explicando cómo funciona el sistema que ellos tienen, que hay una parte que es la que comparten por medio del Internet y otra la que se comparte por un servidor interno que es el intranet, y que en ese servidor interno es donde está pues la información general y confidencial. Entonces, hay varios sistemas hasta llegar al sistema que es el muy secreto o secreto, pero todo eso está en un sistema interno, intranet, que no tiene conexión al Internet. Y lo que se filtró fueron a veces sucesos que ellos consideran no tan trascendentes, comentarios. De hecho, referían que mucha de la información que se está mencionando en Wikileaks, perdón, en lo que viene siendo En Guacamaya Guacamaya. Links, Ujú. sería la información que les llega de supuestos vínculos, etcétera, pero que de ahí todavía lleva un proceso para poderse analizar, y eso ya lo hacen en el servidor de intranet. Senador, ¿tuvieron ustedes oportunidad como representantes del pueblo, los más altos representantes, de ver parte de esta información? Se lo pregunto porque, o te lo pregunto, senador, porque pues acá nosotros sí tenemos acceso a Guacamaya. Y entonces, efectivamente, no es que podamos meternos, digamos, digamos, en los intestinos, si me permites el término de la Sedena, pero sí hay documentos que pueden ser, digamos, sensibles. Inclusive los propios hackers nos decían que una de las condiciones para poder compartir esta información es que fuéramos cuidadosos al momento de revisarla y que no pusiéramos en riesgo la seguridad nacional.
¿Ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, de analizarlo? ¿Quedaron conformes con lo que les dijo la Sedena? No, sin duda alguna es un tema delicado, es un tema que se tiene que seguir analizando y que vamos a ver los alcances o cuáles son las implicaciones. No tuvimos acceso en esa reunión a ningún documento, nada más fue información general de cómo se estipulaba y cómo se manejaba la información. De hecho, tuvimos también ahí algunos de los documentos secretos que no cualquier persona puede leer. Nosotros nada más vimos las portadas y ahí los vimos en esencia, donde son informaciones delicadas, no nada más de ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Correcto. En esta reunión de 5 horas nos comentaba, senador, bueno, se tocaron otros temas. Entendemos que también tiene que ver con el asunto de la comparecencia. ¿Se les explicó por qué no acudió, por qué no ha querido el secretario de Defensa acudir al Senado? Y por qué sí mejor lo recibió en el campo. No, no hay ninguna negativa. Ellos refieren que fue un acuerdo de la Jucopo que al final de cuentas determinó que no se iba a realizar la comparecencia como tal, pero ellos se mostraron abiertos a escuchar. Incluso mi percepción fue que a ellos les hubiera gustado más estar participando en esa para poderse defender, porque de lo contrario, pues solamente reciben los ataques y no tienen manera de informar lo que ellos están haciendo. Pero se mostraron muy abiertos para que posteriormente se realice y ellos en toda la disposición de poder dialogar. Déjame decirte que por parte de la oposición, más que críticas, hubo buenos comentarios y respaldo a las Fuerzas Armadas. Entiendo también, me decía, senador, el tema de la militarización o del militarismo, como se quiera ver por parte de quien nos escucha, nos ve. Al respecto, ¿qué fue lo que se tocó? Es una preocupación, inclusive debo decirlo, nosotros como periodistas hemos sido muy críticos de esto que nos parece una militarización por todas las funciones que le han estado dando a las Fuerzas Armadas. Y en el contexto además de lo que fue una guerra contra el narco con Felipe Calderón, cuando entonces se le dio también ese poder a las Fuerzas Armadas, que se intentó profesionalizar a la policía a través de García Luna y esa Policía Federal, que finalmente, pues ahora la evidencia hace ver más que claro que fue un fracaso. Se intenta reproducir ahora, pareciera el mismo esquema con la Guardia Nacional y no sé al respecto si tuvieron ustedes oportunidad de plantearle preocupaciones al secretario de la Defensa y bueno, pues qué fue lo que les dijo. El planteamiento de ellos es que no es una militarización. Manifestaron que no tienen ningún interés de meterse a los temas políticos, que ellos son leales a México y al mando supremo, entonces que no van a buscar ni están buscando generalizar, mucho menos militarizar, sino que entendemos que la Guardia Nacional viene siendo un refuerzo, como si fuera una policía nacional, para que puedan acceder o interferir en algunos sucesos, pero lógicamente con una capacitación y un adiestramiento castrense, porque pues lo que estamos enfrentando como mexicanos en el tema de la seguridad son temas muy complejos, personas armadas, altamente con las que las policías estatales y municipales no le pueden dar una contienda o una batalla. Entonces ellos lo que están diciendo es tener el marco legal para poder actuar sin que ellos tengan alguna afectación. Pero sí se declararon en total alejamiento de las cuestiones políticas y que no buscan para nada militarizar, mucho menos un golpe de Estado, el cual estaría totalmente fuera de cualquier posibilidad. Sí, justamente la nota de los colegas del Universal está titulada así, no, no son tiempos para un golpe de Estado, y me gustaría que nos ayudaras a recuperar, dentro de lo que recuerde, senador, este momento. ¿Cómo es que lo dijo el secretario de la Defensa o cómo recibieron ustedes este mensaje de que no se pretende dar un golpe de Estado? No, pues, todos los senadores tuvimos la oportunidad de hacer planteamientos, de hacer preguntas. Uy, el senador, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Se congeló la imagen, ya mero, ya falta menos.
Ah, está, perdón. Este, te, te nos saliste. se frició la imagen justo cuando comenzabas con tu respuesta. Perdóname, retomamos la respuesta si quieres. Sí, no, mira, te comento que la manifestación que ellos dicen, todos nos pudimos exponer nuestras inquietudes, pudimos manifestar preguntas, hacer comentarios y observaciones personales del análisis que tenemos, y ellos se manifestaron muy abiertos, muy accesibles a este tema, y incluso se mencionó que si bien hay momentos oscuros que han enturbiado al ejército mexicano, sucesos muy lamentables, nunca ha sido por la indicación de un mando de ellos, siempre ha sido por quien es el mando supremo, el presidente de la República, y que ellos simplemente acatan las órdenes y las indicaciones. Nos estuvieron planteando también cómo están ayudando en el proceso de los programas y también el tema del presupuesto, que es un tema muy engañoso porque luego pareciera que se le ha incrementado mucho el presupuesto al ejército o a las Fuerzas Armadas. Y nos estuvieron explicando detalladamente el presupuesto, cómo iba seleccionado y que sobre todo el presupuesto que se ve reflejado como un incremento es porque están para el aeropuerto internacional, el que se generó, para el Tren Maya, y que ese es el tema de que se ve un presupuesto destinado al ejército, pero que no necesariamente es para ellos o para los recursos o seguridad social, salarios, etcétera, sino que ha habido una disminución en lo que debería haber. Refirieron también que a pesar de esta disminución, a ellos les ha alcanzado con esta política de austeridad, donde muchas de las cuestiones se han dejado de hacer. Bueno, déjame aquí enfatizar en dos temas que acabas de tocar. Uno, dice, bueno, nos platicas que les dijo el secretario de la Defensa que ellos no actúan solos, sino siempre ha sido una orden del presidente en turno como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Quiere decir que, si lo entendemos en un español sencillo, casos como Ayotzinapa, como Tlatlaya, como Atenco, como muchos otros casos, fueron orden directa del entonces presidente de la República, ¿sí? De civiles totalmente, así lo refirieron. No dijeron del presidente de la República, pero sí dijeron siempre que la orden ha venido de un civil, que De puede civil. ser en su caso el secretario de Seguridad Pública, que también puede estar a cargo, ¿no? Ok, y luego la otra, el tema de los presupuestos. Al final de cuentas, la instrucción del presupuesto pues es facultad de la Cámara de Diputados, pero ustedes como senadores pues tienen que velar un poco por el buen uso de esos presupuestos. De alguna manera ustedes, y esta es una opinión que te pido, senador, ¿no ven alguna con preocupación el que pueda desviarse el uso de estos recursos para algún otro, o sea, es decir, recursos que deben estar etiquetados, por ejemplo, para el Tren Maya, para el aeropuerto, que puedan ser desviados para algunas otras funciones? No, creo que la transparencia y en su momento el desglose que se tiene que hacer, y esto se ha estado transparentando, está muy especificado el tema a dónde van los recursos. Y también podemos ver que en el caso del aeropuerto salió mucho más barato de lo que se contemplaba y vemos que han apoyado las Fuerzas Armadas en esas labores y eso es lo que ha permitido eficientar el recurso público. Finalmente, senador Elís Cervantes, a reserva de lo que tú nos quieras platicar, me gustaría que nos pusieras un poco el panorama de cómo fue esta reunión. Es decir, ¿se vieron en un salón? ¿Fue en un comedor? ¿Fue en la oficina del secretario? ¿Estaban en una mesa? 5 horas, pues que parecerían, insisto, desde la opinión pública una comparecencia. Pues nada, ayúdanos como a imaginarnos cómo fue esta reunión, entender. Fue una reunión amigable, cordial, estuvieron altos mandos, llegamos de manera normal ahí al campo número 1 y fue en uno de los espacios donde los militares se están capacitando, porque también a veces nos falta como ciudadanos conocer, incluso a nosotros que estamos en el Senado de la República, no teníamos tan claro este procedimiento de los ascensos, de la promoción que tienen cada uno de los mandos, y entonces llegamos a esos espacios, estaba contemplado hacer un recorrido para que la gente pudiera
para que nos pudiéramos dar cuenta de cómo es toda la capacitación y en dónde se da cada uno de los espacios. Pero no nos fue posible porque la reunión se alargó precisamente por ese diálogo fraterno de comunicación donde nos aclararan cualquier duda que se tenía. Pero fue en un espacio abierto y estuvo en una mesa todos reunidos escuchando al secretario y a los senadores. Al no ser como tal una comparecencia, no tienen obligación de hacerlo público, ¿verdad? No sería la obligación de hacerlo público, pero yo no veo ningún impedimento en que esto se haga público. Creo que no se está ocultando nada, ni se está manejando información sesgada o confidencial, sino simplemente cómo se están desenvolviendo las Fuerzas Armadas, qué es lo que se espera, el tema de los recursos, cuánto pudiera ser la afectación de las filtraciones de guacamayas, eh, cuestiones de esa índole, y también ellos se muestran abiertos para transparentar cualquier cuestión que pudiera suceder en cuestión de recursos y de las acciones que han estado haciendo. Bueno, aunque sí nos tardamos 10 días en saber de la reunión, ¿eh? Ahí sí nos fallaron un poquito, senador. Sí, no, pues no lo vimos, te digo, como estuvieron todas las Fuerzas Armadas, perdón, todas las fuerzas Fuerzas políticas, políticas. todos, todos estuvimos ahí y fue una reunión abierta a quienes integramos la Comisión de Defensa Nacional. No, todos llegamos cada uno en su vehículo y no se ocultó ningún tipo de información, al contrario, lo que se buscaba era aclarar y ver que es una relación totalmente cordial la que podemos todavía llevar. Correctísimo. Pues, senador Lee, muchísimas gracias por estos minutos. No sé si tú quieres comentar algo más. No, pues simplemente felicitarlos y mantenerme aquí a la orden para cualquier cosa que se ofrezca. Estamos en toda la mejor disposición de poder cooperar. Muchísimas gracias, senador. Pues muchas gracias, amigos de la Octava Digital. Ahí están digamos, los detalles de esta reunión que se entendió o se malentendió con base en lo que ahora nos dice el senador Luis Cervantes como una comparecencia. Así que muchísimas gracias y bueno, nos vemos en una siguiente entrevista. Gracias, senador. Gracias a ustedes.